Muy buenas noches para todos, estudiantes. Es un placer para mí estar acompañándolos hoy, 4 de octubre, en nuestro encuentro sincrónico de la tarea 3. La tarea 3 y el texto expositivo. Entonces, por favor, levantan la manito los que me permitan la grabación de la clase. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, en este momento ya estamos siendo grabados y después de ese corto pero caluroso saludo de bienvenida y el agradecimiento muy puntual porque están en esta cita, se han dado ese momento y este espacio para compartir y para enriquecer sus saberes y despejar sus dudas, entonces voy a iniciar a compartir la pantalla. Vamos a ver una ventana. Compartir. Listos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí, señora. Muchas Sí, gracias. señora. Gracias. Bueno, entonces, hoy tenemos como contexto el análisis de la comunicación no verbal, el texto expositivo. Es nuestra tarea 3. Nuestra agenda, pues el saludo, el corto saludo, la definición de lo que es la comunicación no verbal y la comunicación oral, la explicación del texto expositivo, las calificaciones y las políticas de plagio y luego las dudas e inquietudes. Bueno, entonces, para entrar en estos tiempos, la comunicación ha sido la base no solamente de las relaciones laborales, de las relaciones académicas, sino de las relaciones personales. Nosotros tenemos en casa un bebé y el bebé empieza a comunicarse mediante su llanto, mediante sus gestos y luego mediante la palabra. Entonces miren que la comunicación se da desde siempre o a muy temprana edad y empieza siendo una comunicación gestual, una comunicación de señas, de sonidos y luego va acompañada de la palabra. Y eso es lo que permite que nosotros podamos llegar con un mensaje al receptor, nosotros como emisor podamos llegar y es fundamental saber comunicarnos tanto verbal como gestualmente o no verbal. Entonces, que quede claro, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Luego entonces nos hablan ya de la base de la comunicación, como la comunicación de la palabra y la comunicación que se hace por medio de los gestos, que es la no verbal. Las dos igual de importantes. Nosotros en casa mostramos nuestra aprobación o nuestra desaprobación a algo, alguna situación, mediante un guiño, mediante una mueca o mediante las manos, cuando uno dice, ah, no, y entonces con las manos como que también es displicente o mejor comunica ese desacierto. Entonces, es importante que nosotros usemos bien la palabra, ¿cierto? Pero también es importante que nosotros acompañemos la palabra con los gestos. Los gestos no son solamente de la cara, pues uno al comienzo dice gestos hacen referencia a la parte de la cara, pero los gestos se hacen con el cuerpo. Un movimiento brusco del cuerpo, un voltearse uno de una manera fuerte, eso también genera un mensaje que puede aprobar o desaprobar. Bien, aquí tenemos que nosotros, Alberto Merrabaint, en el proceso comunicativo, dice que el 7% de la información se le atribuye a la palabra, el 38% al tono de voz. Tú le hablas a tu pareja, a tu hijo, a tu hermana, y ellos ya saben y conocen el tono de tu voz, está molesta,
está bravo o algo no le gustó, ¿no? Por la entonación que uno tenga. Luego también tenemos las posturas corporales, los movimientos de los ojos, las manos, el cuerpo. Esta clase de comunicación es fundamental en todas las relaciones sociales. Miren ustedes esa imagen. Por ejemplo, cuéntenme alguno. ¿Qué demuestra esa imagen? ¿Será que están contentos? No, están molestos. Él refuta algo, él le hace como que le enfatiza sobre algo y ella como que simplemente no quiere escuchar, no quiere saber esa razón. Bueno, para todos y para todas, la actividad inició el 29 de septiembre, justo un día después de que tuvimos nosotros la entrega del autorretrato en el entorno evaluativo. Entonces, si se dan cuenta, nuestro proceso no va corriendo, pero sí va caminando. Y nosotros tenemos que ir caminando al par de nuestro proceso, de nuestras fechas. Entonces, el 29 de septiembre inició y finaliza el 28 de octubre, que es un jueves. ¿Qué quiere decir eso? Que para el 28 de octubre tú debes entregar tu trabajo final en el entorno evaluativo. Y hasta el 25, que sería un lunes, martes, miércoles, jueves, sí, el 25 de octubre tenemos para participar en el foro. Si ustedes miran, la rúbrica tiene en el primer ítem o el primer criterio, en la segunda actividad del autorretrato, como para que sepan, ese ítem decía que nosotros eh, teníamos el 30 puntos si asistíamos al foro y si nuestro profesor o tutor, en este caso Marlene, les hacía la acotación pertinente. Y esa acotación o esa corrección se veía reflejado en el trabajo final. Entonces miren que esas personas que tuvieron 115 puntos, que fue el total de puntos, fue porque también asistió al foro colaborativo, y asistió de manera oportuna, ¿no? Por eso estoy haciendo énfasis que tenemos hasta el 25 de octubre para hacerlo en esta oportunidad. El total de puntos son 115. O sea, ese es el máximo de puntos en la actividad 3, así como lo fue la actividad 2. Bien, eso es para que les quede, como se dice, claro. Profe, La disculpe. actividad que vamos a desarrollar es una actividad bien interesante y es una actividad... Sí, dime. Profe, lo que pasa es que se le escucha un eco y tiene como dos dispositivos, ¿cierto? Aparece usted en dos dispositivos a la vez y se escucha un eco cada vez que usted habla. Y ya mejoró, ya no hay eco, ¿cierto? Creo que sí, ya mejoró, creo que sí. Ya mejoró, sí, discúlpame, es que yo tengo uno para apoyarme, que es el celular, para ver que sí estamos compartiendo la pantalla y esto, y el otro que es mi computadora, que es en donde estoy proyectando, ¿listo? Pero ya Sí, mejoró, ya sí, lo mejoró, profe, tenía como gracias. en 2, o sea, lo tenía en un volumen mínimo. Entonces, muchas gracias. Entonces, les decía que la actividad a desarrollar, y está la imagen que estamos viendo todos, un señor mirando una caja. Y efectivamente, el cortometraje que debemos analizar es un cortometraje francés que titula La Boité, que en español es La Caja. Es un cortometraje que no tiene más de 7 minutos, como 15 o 20 segundos, el cual vamos a analizar
y eso está en la guía de trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer como primer punto? Ingresar al entorno del conocimiento y leer de forma comprensiva los dos documentos de la unidad, o los documentos, perdón, de la unidad 2. La comunicación no verbal es uno, de la casa editorial McGraw-Hill, El poder de lo que no se dice, y el cortometraje, que se titula La caja, la Boité. Y ahí está el enlace también, y yo lo tengo ahí, es el mismo que está en la guía de trabajo. Eso es lo primero. Luego entonces vamos a ingresar, ¿cierto? A desarrollar la matriz tomando como referencia las lecturas del punto 1 y del cortometraje. En este caso, el cortometraje La Boité, la caja. Hay unos factores en esa matriz 1. Y si los vemos, dice paralingüística, kinésica, proxémica, imagen personal. Y cada uno hace un contexto a una parte de la comunicación que es importante. ¿Sí? En una, entonces, se analizará en la paralingüística, se analiza lo que no es de la voz, como por ejemplo el tono, el ritmo, perdón, lo de la voz, todo lo de la voz, el tono, el ritmo en que se habla, el volumen de la voz, los silencios. En la kinésica es todo lo que se mueva, o sea, lo que indica movimiento, como cruzar piernas, como abrazarse, como fruncir el ceño. Ese es un lenguaje no verbal. En la proxémica se hace referencia como a la distancia que hay entre las personas, la intimidad que se nota, ¿no? Los motivos de encuentro, ¿sí? Las afinidades de raza, de cultura. Y en la imagen personal es el conjunto de rasgos físicos, gestuales y de movimientos de la imagen del personaje que estemos analizando. Aquí nos dicen que los elementos paralingüísticos son denominados también elementos paraverbales o paralenguaje. Son una serie de elementos vocales no lingüísticos que se producen con los mismos órganos del aparato fonador humano, pero no son considerados parte del sistema verbal. En la mayoría de las ocasiones se alían con elementos cinésicos u otros elementos no verbales para comunicar o matizar el sentido de los enunciados, de lo que se habla. Dentro de los elementos paralingüísticos se encuentra el tono de voz, como se los decía, la entonación, el ritmo y las pausas. Y otros que no son vocales, como los gestos, la postura del cuerpo, la mirada, los desplazamientos, las distancias. Por ejemplo, los emoticones que se encuentran en el WhatsApp, en el Skype, hacen parte de la comunicación paralingüística. Cuando está picando el ojo, cuando está mandando un beso, cuando está haciendo como que se asustó, esos emoticones hacen parte de ese lenguaje. La paralingüística tiene que ver, o sea, tiene gran valor al comunicar y utiliza elementos de sonidos no verbales, aunque sí sonoros y fonéticos, pero sin la utilización de la palabra. Son las sonrisas, ¿cierto? Una forma importante de resaltar o matizar o embellecer algo, de lo mismo que se está hablando, sonidos así de esa clase, el llanto, la risa, los sollozos, el bostezo, qué pereza, ¿cierto? El hipo, diferentes sonidos, el castañeo de los dientes, el ronquido, las pausas comunican también como los silencios. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Y de esta forma termina mi presentación sobre paralenguaje. ¿Qué opinan? Y todos, uno está durmiendo, el otro pues como que regular, no, y ella pues hace un gesto de que, bah.
no le sirvió de mucho. Entonces, es un ejemplo de la comunicación no verbal, porque sin palabras se comunica. La kinesia. La kinesia, ¿a qué hace referencia? A los gestos, a las posturas y movimientos corporales que forman parte del lenguaje no verbal. Hablamos que la kinesia, según Fernando Pollatos, él lo dijo en el 94, son los movimientos y posiciones resultantes de una base psicomuscular consciente o inconsciente. Cuando uno está perezoso, la postura es una, cuando uno bosteza, claro, porque tiene sueño, porque tiene hambre, porque está cansado, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, esas son parte de la kinesia. A veces se hacen de forma voluntaria o de manera involuntaria. Tú no estás planeando estornudar o bostezar, pero se te da. Tú no estás planeando tener hipo, pero eso se te da y es parte de la comunicación. Aquí, por ejemplo, sí, por ejemplo, hay algunas imágenes que nos acentúan diferentes formas del lenguaje kinésico, ¿no? Ella con las manos en la cara, ella con los brazos abiertos hacia el viento, hacia la naturaleza y las posturas que adquiere nuestro personaje. Esas 6 posturas, si las analizamos, pues comunican diferentes situaciones o diferentes estados. Eso con respecto a la kinesia, pero también existe la proxémica o la proxemia. Y entonces ahí nos dicen que es el estudio del uso que las personas hacen del espacio y la relación con los demás. Entonces ahí hablamos de la cercanía, de cómo das la mano, de cómo coges el hombro cuando saludas a alguien y le pegas unas palmadas en el hombro, cómo das un abrazo, cómo das un beso en la mejilla, ¿cierto? O sencillamente cómo mueves la mano y saludas a lo lejos, que ahora es así como nos toca. Eso hace parte de la proxémica. Y nos dicen que es la capacidad de comunicarnos y de comprendernos. Es una de las características que hace posible la vida en sociedad. ¿Para qué? Para poder de diferentes formas transmitir un mensaje a los interlocutores. Desde los signos, los tics nerviosos. Hay personas que cuando exponen no pueden quedarse quietos, deben tener algo en las manos, otras personas entonces tiemblan las piernas y eso es involuntario, a otros les tiembla la voz, otras personas no quieren mirar a un punto fijo porque se ponen nerviosos y quisieran por allá tener la mirada en todo menos en las personas a las que se están dirigiendo. Eso hace parte de la proxémica. Y esa es una de las digamos aquí, es una de las formas más importantes en las cuales nosotros hacemos que el mensaje llegue, le damos confianza a las otras personas, tenemos una cercanía con las personas a las que nos estamos en este momento llegándoles con un mensaje, entonces es importante. Si nosotros estamos con nuestro jefe, nosotros no nos acercamos y nos le vamos casi encima, pero si estamos con un grupo de amigos o amigas, nosotros hablamos como más íntimamente y más cercanamente. Esa sí, dice admitir, perdón. Entonces, es la distancia que guardamos para comunicarnos con los demás. Es la cercanía también, obviamente, que tenemos cuando nosotros estamos con un grupo de personas. Y también eso depende de si somos pares, de si no somos pares, si nos sentimos en confianza, bueno, de muchísimos elementos, de muchísimas cosas. Ejemplos del lenguaje proxémico. Entonces las personas cuando se abrazan, cuando se dan un beso, una madre e hija caminando juntas tomadas de la mano por un parque, ¿no? Por un sendero. Esos son ejemplos de proxémico, de lenguaje y de la proxemia. Tenemos también entonces el espacio corporal, el espacio de interacción, un espacio habitual, un espacio público. No con todo el mundo, como les decía, existe la misma cercanía. No con todo el mundo tenemos esa misma afinidad. Y la imagen personal. La imagen personal es sencillamente como la otra persona te ve.
lo que tú le proyectas a los demás, ¿cierto? Uy, no, es que ella siempre es bien puesta. Además, siempre está como, hay apertura cuando uno habla con ella, es cercana. ¿Sí? Eso es la percepción o lo que tú haces que lo otro piense de ti, por eso es la imagen personal. Y es personal y esa es la imagen, es lo que tú proyectas. Sencillamente, mira, aquí tenemos un grupo de personas que cada uno está proyectando diferentes situaciones, ¿no? Uno está concentrado, el otro está sencillamente asiente a algo, el otro está como más cómodo, está con sus manos en los bolsillos, el otro está cruzado de brazos. O sea, esas son posturas de cada uno y es lo que uno proyecta. Ahí sí se ve seguro, se ve confiable, se ve seria, bueno, en fin. Es la imagen personal y por lo tanto se define como el conjunto de recursos físicos, los atributos, actitudes que proyectamos y que los demás reciben de nuestra parte y la perciben. Es la imagen que constituye esa huella individual. Es la imagen que capta la mente del que nos ve, ¿cierto? Es la percepción emocional y racional que transmitimos silenciosamente con nuestra presencia. Cada uno transmitimos diferentes sentimientos o sensaciones a las demás personas. Es la personalidad y esa se refleja a través de la imagen que proyectas hacia el exterior, o sea, lo que ven los otros de ti, eso es. Y todos tenemos una imagen personal. Dice entonces que el paso 3, el cual ya está en la guía, todo esto es tomado de lo que está en la guía. ¿Para qué? Para que pues ustedes como que se acerquen, los que no la han mirado todavía con detenimiento, porque pues no han tenido de pronto el tiempo, los invito a que este fin de semana o que en el transcurso de la semana mejor lo puedan hacer. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que redactar un texto expositivo. Ese escrito debe centrarse en la importancia de la comunicación no verbal, enfocada en tres contextos diferentes, en el laboral, en el académico y en el familiar. Entonces, tú empiezas tu texto expositivo dando una introducción, dando, ¿cierto? Como que llevando al lector y tú a contarle cómo es esa relación, esa comunicación tuya en el aspecto laboral, académico y familiar. Es eso. Luego entonces va que en el entorno de aprendizaje tú encuentras el OBI del texto expositivo y el anexo 1, que está junto a la guía. Ahí nos hablan de como esas características y una de esas es la extensión. Debemos escribir 5 párrafos, de 6 a 9 líneas cada uno. Por favor, en ello, cada uno como que vayamos ajustándonos a esos requerimientos. Porque si bien en un trabajo que sí son 5 párrafos y se hablaba de 6 a 9 líneas, habían 4 o 5 líneas. No se necesita de 6 a 9, pueden ser 7, pueden ser 6, hasta pueden ser las 9. ¿Listo? Ojo, por favor, a esto. Deben citar al menos 2 fuentes o autores que den soporte a lo escrito. ¿Y cómo las vamos a citar? Como se deben citar las normas APA. Y las normas APA yo les envié en el foro 2, ¿cierto? En el autorretrato, porque eso es lo primero que uno hace cuando se va a hacer un trabajo escrito, enviar las normas APA. Y está ese formato ahí todavía, para que lo tengan en cuenta de cómo citar 2 fuentes o autores que soporten el escrito. Según Marshall McLuhan, la comunicación no verbal es la que fomenta en el ser humano la capacidad de comunicación. Entonces ahí tú hablaste de que con tus hijos tú te entiendes muy bien y que con una mirada ya que se hagan en un almuerzo ya todos se conectan y saben de lo que estamos hablando y cómo debemos comportarnos y tú escribes punto. Marshall McLuhan en la página o en el libro en el capítulo dijo, abre comillas y cita lo textual, cierra comillas. Eso es. Entonces deben tener 2 fuentes. ¿Por qué? Porque en la rúbrica está. Si tú tienes las 2 fuentes, pues te da un puntaje. Si tú tienes tan solo una fuente, te dará otro puntaje. Si no tienes fuentes, el texto no cuenta con los parámetros para hacer un texto expositivo.
Así, entonces para que lo tengan claro. Para escribir de forma planificada sugerimos la siguiente estructura y entonces eso también está en la guía, que en el párrafo 1, en el de inicio, se dan a conocer las generalidades, se da la idea central de la exposición, ¿cierto? Que se enfocan los contextos laboral, académico y familiar y se hace un preámbulo del tema a desarrollar. En el párrafo 2 se orienta la redacción a la importancia de la comunicación no verbal en el campo laboral y sus aplicaciones en el ejercicio de las diferentes profesiones. Ejemplo, entonces se da un ejemplo y es importante citar un autor que respalde eso, que tú estás ahí afirmando en el 2. En el párrafo 3, la idea principal y las complementarias en este párrafo se enfocarán en exponer el aprendizaje de la comunicación no verbal en la vida académica. Y ahí citas una fuente. Y en el 4 se escribirá el contexto o en el entorno, la comunicación no verbal en el ámbito familiar. Y el cierre, que es el de, como su nombre lo indica, el de las conclusiones, ¿no? Como el que ya como que tú finalizas las ideas principales que se plantearon en el escrito y se realiza una afirmación sobre la pertenencia o la pertinencia mejor de la comunicación no verbal en los tres campos, laboral, académico y familiar. Eso fue en el párrafo 5. Entonces ya eso sucede en el párrafo 5 y con eso ya damos por terminado ese texto, ese escrito que tú debes hacer. Entonces aquí nos dicen también que el texto expositivo es el que ofrece una información que argumentada, ¿cierto? Por eso la estamos sosteniendo, sustentando mediante esas citas textuales que debemos tener. Que los textos expositivos son hay de diferentes estilos. Textos expositivos divulgativos, ¿cierto? Son los que van dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos especializados y abordan temas de interés general. Entonces, va, por ejemplo, no hay un lenguaje técnico, no hay un lenguaje especializado en el cual podemos entender todos nosotros. No es que no, esto es para ingenieros, este texto expositivo es solo para ingenieros, porque aquí hablan de todas estas, de tecnicismos que nosotros no comprendemos, o este es para enfermeros o personal de la salud, médicos. No, el texto divulgativo es el que nosotros vamos a plantear en primera instancia porque es un texto que todos entendemos. No necesitamos ser especializados en ningún tema, pues para comprenderlo. Pero ya hay textos especializados que se va como que sesgando el público. El público ya es más reducido, pues es especializado, manejan un lenguaje técnico, exigente, que únicamente ¿quién lo entiende? Pues los que están especializándose en esas ramas en las que científica, económico, político, entonces no todo el mundo está para comprender cosas o temas que son ya especializados, porque tenemos que tener pues conocimiento de ese lenguaje técnico. Las características de un texto expositivo. Entonces tenemos hay diferentes características que debe tener un texto expositivo, así como cada tipo de texto. Un texto descriptivo debe tener unas características, este texto expositivo debe tener, obviamente debe transmitir una información que sea clara, específica, que sea común, ¿no es cierto? Que sea objetiva y que tenga argumentos. ¿Para qué? Pues para que uno pueda sustentar su afirmación, como el caso de las citas textuales. Puede emplear figuras, las figuras literarias o figuras retóricas y otros mecanismos para presentar de manera más eficiente la información, siempre y cuando eso no empañe o no haga que el texto pierda su claridad y precisión. Nosotros ya conocemos la metáfora y símil, pero después de esas hay como 14 más figuras. Pero pues ya nosotros pudimos hablar de una metáfora y de una símil, sin que pierda la objetividad del texto. Suelen emplear gramaticalmente un presente intemporal y el modo indicativo del español.
Ese también es otra característica. La estructura, entonces debe tener introducción, desarrollo y conclusión, ¿cierto? En la introducción, entonces se contextualiza al lector del tema que se va a tratar. En el desarrollo, ese es el cuerpo del texto en donde se lleva a cabo la exposición y la información de una manera muy organizada y clara. Y la conclusión es donde se resumen los aspectos fundamentales del tema que se trató y se hace de una manera breve, en síntesis. Hay unas instrucciones, ¿no? De uso. Entonces, las instrucciones están diseñadas para informar rápida y objetivamente, sin debate posible, sobre el modo de usar el artefacto o un servicio. Las descripciones farmacológicas, en el caso ya de un lenguaje más especializado, entonces van los prospectos de medicamentos que detallan el contenido, las instrucciones, ¿cierto? Y no, eso no da y ni se presta para interpretar nada. Eso es claro y directo. Las reseñas bibliográficas. En los libros, están en los discos y contienen un extracto resumido de lo que ha sido el trayecto del autor, ¿no es cierto? Nombrado, sus premios, publicaciones y su trayectoria. Los científicos, esos hablan es como son las enciclopedias y se limitan a reportar el estatus de una materia, a mostrar o compilar resultados y a cotejar referencias y demás. Hay textos jurídicos, hay libros de texto y hay folletos informativos también. Pero por ejemplo, el texto jurídico, pues es de la normatividad legal. O sea, ya eso tiene que ver con el ámbito jurídico, del derecho, de los procesos. Los libros de texto ofrecen a los jóvenes lectores información objetiva, con ejemplos sobre X o Y tema. Y los folletos informativos contienen información de la salud, consejos de vida, puntos de vista. Bien, eso para hablar, hay folletos de las instituciones, obviamente, de la parte de normatividad de la educación, etcétera. Competencias, entonces tenemos que en el tercer punto, y está en la guía, todos lo encuentran en el entorno de la parte inicial de esa temática que vamos a tratar, que es la temática del texto expositivo. A ella poco a poco usted se va como que usted entra ahí y es como tener el instructivo. Ahí está esa parte. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el tercer punto, socializar en el entorno de aprendizaje colaborativo, es decir, en el foro. Ahí en ese segundo recuadro, que nosotros encontramos tres cuadritos, ¿no? Que son de color naranja. En el del medio es el foro y en el de la derecha es el evaluativo y en el del de la izquierda es lo inicial. Esa es la presentación que nos da a cada uno de ustedes la pantalla. Y entonces ahí nos dice que hay que colocar en ese espacio colaborativo, en el foro, la matriz 1. Dime. Profe, buenas Sí, noches. Pablo. Qué Buenas pena. noches, Pablo. ¿Podemos compartir la pantalla completa, o sea, el PDF completo para poder al menos ver las letras que es que... Yo soy medio ciego y tengo gafas y no alcanzo a ver. No, Ok. de presentación. Pues mira, nosotros podemos compartir, yo dejo esta presentación y esta pantalla es sencillamente la pantalla de la tuya, ¿no? Es decir, la de la computadora. Espérate, a ver, me voy a la otra que yo la debo tener acá. No, profe, A es este. para que pongas el PowerPoint en presentación y no en Ah, diapositiva. ok, listo. Ya te Qué pena entendí. si no me hice Entonces, entender. ya, Gracias. tranquilo. Entonces acá, cerramos acá y estamos compartiendo, lo hacemos en pantalla completa, ¿cierto? En formato de presentación y no de diapositiva. Le das ahí donde está donde está la lupa abajo, en la parte inferior lado de mío, me imagino que también tuyo sí. En el Sí, lado derecho, derecho. ahí aparece para poderlo compartir, para poderlo volver como presentación y no A como ver, PowerPoint. en la lupa. O Detrás, F5, o F5 mostrar. creo que da.
Wow, aquí no tengo esa lupa. Activar subtítulos, levanta, estás presentando. A ver, no, pero si dejo de presentar, acá dejé de presentar, ¿cierto? Vamos Pero otra vez a... eso lo hace sobre el PowerPoint. Qué pena, profe, pero si no te da, no hay ningún problema, tranquila, No, continúa. tranquilo, no, vamos a Disculpa. mirar, no, tranquilo, no, vamos a ver que si se puede, con muchísimo gusto. Eso lo hago sobre el PowerPoint de una vez. O sea, estamos aquí presentándolo. Aquí lo tengo. Ah, ya, 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 ya. ¿Así? No lo No. estamos viendo en estos momentos. Ay, ve, espérame que dejé de compartir, claro. Listo, vamos a mirar aquí. Aquí estamos, aquí estamos. Dice que toda tu pantalla. Ajá. Pero si compartimos, espérame un segundo. Ujú, vamos a mirar. Chan, chararán, chan, chan, chan. No, sabes que no me da. No sé por qué no me da. Ahorita ya estamos compartiendo otra vez. Vamos a ver, voy a hacerlo así por partes, se ve un poquito más grande, así me toque pasarlo en el foro de discusión, así no se nos presenta, esta es la pantalla, ¿cierto? Y aquí en este contexto, en este entorno, es donde debemos nosotros empezar a ingresar lo que nosotros vamos haciendo y es esta matriz. Entonces, sencillamente, en este contexto, que se nos presenta así, foro de discusión unidad 2, tarea 3, y aquí es donde tú, cada uno, va a empezar a ingresar. ¿Qué van a ingresar acá? Entonces ya me voy a lo que van a ingresar. Van a ingresar esta parte, que es la parte de la matriz, y se llama la matriz 1. Matriz 1, factores de la comunicación no verbal. Con respecto a qué es esto, al cortometraje de la caja, ¿sí? Hasta ahí hasta ahí vamos. La matriz 1 hace referencia a lo que vimos en el cortometraje que se titula La caja y está en el que, mis queridos estudiantes, ahí en la guía de trabajo. El número 4 es la fotonovela. Se crea la fotonovela. Ahí ustedes no se angustien. ¿Qué hay que hacer ahí? Vamos a tener que planificar una historia con 4 fotografías. Quisiera que las fotografías no fueran de internet, aunque muchos estudiantes, no, profe, es que yo no tuve tiempo, no, pero qué bueno es que tú coges 4 fotos que tú tienes, unas fotos de una fiesta familiar, de un almuerzo, de un piquete, de una jugarreta de tejo, del fútbol, de una salida de campo, y tú coges esas 4 fotos y sobre esas 4 fotos tú vas a armar una historia. ¿Listo? ¿Y cómo armas esa historia? Entonces, sencillamente vas a emplear los 4 factores pues de la comunicación, ¿no? La kinexia, la proxemia, la paralingüística y la imagen personal. Y entonces nos dan aquí un ejemplo. Fotografía 1. Ejemplo, factor, kinexia. Entonces, tú dices kinexia. ¿En dónde? Cafetería de la universidad. Ana sentada tomando un latte, una bebida, un té. Sus manos entrelazadas rodean la taza de la bebida. Y así, por ejemplo, paralingüística, cafetería de la universidad. Ana carraspea porque ve entrar a Manuel y ella se siente un poco intimidada y entonces agacha la mirada. Chun. La imagen personal, perdón, aquí entonces la proxemia y ahí va armando la historia y luego la imagen personal. Ella quiere hacerse notar y hacerse lucir, entonces se queda mirándolo fijamente. ¡Pum! 4 fotos, 4 pequeñas descripciones y ahí quedó su fotonovela. Entonces la fotonovela es un relato formado por una sucesión de fotografías de personajes acompañadas de trozos de diálogos que permiten seguir un argumento. Entonces, fuente real, esa es la fuente real de la Academia de la Lengua Española.
¿Qué hacemos? Tomamos las 4 fotografías en cualquier dispositivo, ojalá con buena resolución, si en nuestro celular. ¿Cómo me escriben? Espérame que no estoy viendo, ahorita ya voy a mirar, porque no me estoy permitiendo ver. ¿Qué pregunta me hacían o cuál era lo que me escribieron? Mensaje. Pero en esa guía se hace la solución ahí mismo, es la pregunta de la compañera Ivette. Ok, gracias. La solución de esa guía puede estar ahí mismo en estos cuadritos, en esos mismos cuadros. Claro, esta es como la estructura, el esqueleto que tú vas a seguir. ¿Listo? Pero con lo tuyo. ¿Sí? Es lo de cada uno. Entonces, aquí ya están las 4 fotos con buena resolución, ojalá pues lo mejor que la puedan hacer. ¿Qué debe tener? Continuidad o secuencia, ¿no? Para que la historia que no sea saltada, que estemos en un parque y resultamos en una habitación o en un recinto cerrado y uno, pero ¿a dónde? ¿Cómo llegamos hasta allá? No fuimos en moto ni en carro, no íbamos como caminando y ¿qué pasó? No, tienen que estar bien programadas y bien dicientes, claras esas 4 imágenes. Y en el anexo 2 se debe entonces realizar el ejemplo de la fotonovela con la aplicación de los factores de la comunicación no verbal. Entonces, luego de que ya tú la tienes ahí en esa cuadrícula, ahí hecha, cada foto, a qué hace referencia, el texto, ¿sí? La imagen, si esto es kinexia o paralingüística o proxemia o imagen personal, después diseñas la fotonovela online. Entonces se puede diseñar la fotonovela en PowerPoint o en Comic Live. A continuación se comparten esos tutoriales y aquí hay los 3 tutoriales en los cuales ustedes o se pueden basar mejor para poder hacer esa fotonovela. Una fotonovela es similar al cómic, pero en lugar de dibujos se utilizan fotografías. Entonces miren acá la secuencia. Un día de reunión en el Congreso. Madre, ¿cómo me escoce la cara? Pero ¿qué te pasa, tío? Que no oigo tus quejidos, que tengo la cara irritada de la loción. ¿Y eso? ¿Qué has hecho para liarte eso? No sé, tío, yo creo que me equivoqué de loción, españoles. Es muy inútil, se equivocó y se echó la espuma de limpiar el horno. ¡Wow! Tengo una idea, cambiaré de loción para evitar la irritación. Claro. Entonces, si ven ustedes, este es un cómic, pero es un ejemplo en donde este cómic puede ser una fotonovela en donde tenga fotografías de estos personajes, de estos 2 personajes en estos 4 recuadros. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que tener es una narración secuenciada, cuyo trama se apoya en las imágenes y diálogos o textos cortos. Se puede hacer, pues obviamente hay que hacerlo con una buena síntesis que no pierda como la secuencia, ¿cierto? Porque son tan solo 4 imágenes. El guión deberá estar basado en el texto trabajado y en una situación o dilema ético debatido en el grupo. Será una oportunidad para vincularse situaciones concretas de la vida diaria con los conceptos más amplios de felicidad, libertad, autonomía, verdad, poder. Bueno, las temáticas pueden ser, como se dice, cualquiera que usted quiera dar a conocer. La fotonovela en donde se publica en el foro, en donde está el aprendizaje colaborativo, con la matriz 2. Ahí debe haber también la planeación fotográfica y la imagen, es decir, esta matriz 2, sencillo, ahí debe estar. ¿En dónde? En este entorno que nos están mostrando a la izquierda y que debe haber esta matriz, que es la planeación fotográfica y la imagen de la fotonovela. Hay que tener en cuenta verificar las fechas, ¿cierto? De la agenda, las noticias que están en el entorno de aprendizaje. Deben leer los documentos, son 2. La comunicación no verbal de la Casa McGraw-Hill. Y está ese documento por el momento, porque el otro es para la otra parte. Publicar las matrices 1 y 2, la imagen de la fotonovela y el texto expositivo. Eso debe estar
en el entorno colaborativo. En el entorno de evaluación, debe subir las evidencias individuales. Ojo, siempre debe hacerlo con la portada, pues con las normas APA, porque por ahí llegaron algunos trabajos y eso les baja porque no están con las normas APA, que es las evidencias del trabajo, pues obviamente es independiente, es decir, es individual. La primera es el texto expositivo, es redactado de acuerdo a los requerimientos, son 5 párrafos que van de 6 a 9 renglones, así como lo explicábamos al comienzo, y ahí queda, y ahí está en la guía de trabajo, en la fotonovela, y el cuarto punto, subir el documento en el entorno de evaluación. Subir el documento completo, siempre. Y no se les olvide, hubo estudiantes que enviaron unas partecitas y otras no, y resulta que en la retroalimentación las conclusiones, retomo la tarea 2, les quedaron mal, porque es que las conclusiones debían estar no todas subrayadas de amarillo, o no todas subrayadas de verde, no de azul, sino solamente la oración simple en la primera conclusión, la oración compuesta en la segunda y la oración enunciativa en la tercera. Pero entonces su merced coloreó toda la primera conclusión de amarillo, por decir, pues de la oración simple, la segunda de la oración compuesta, toda la conclusión, y la tercera de la enunciativa. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no tiene 15 puntos, sino muy seguramente 7 o 4 puntos. Entonces, ¿sí ven? Hay que leer claramente, con atención. Miren, yo he dejado mi número telefónico, estoy por el WhatsApp, estoy por el Skype, tenemos un grupo, no tengo sino como 60 estudiantes en ese grupo del Skype, y el resto somos 160. Bien, en el trabajo final debe estar lo siguiente. Permítame que mojo la palabra porque se me secó la boca. Debe ir una portada. Esa está les voy a enviar una plantilla. Si los que ya fueron juiciosos y revisaron, hay un tutorial ya colgado allí, hay una infografía que dice los pasos así como están acá, pero pues en una infografía que es más didáctica. Y si Dios quiere, mañana cuelgo una plantilla, así como lo hice en el autorretrato. ¿Listo? Para que usted se guíe. Entonces, en el trabajo final va la portada, la introducción. Ojo, introducción es otra cosa, es diferente a todo el resto del trabajo. Es un párrafo de 9 líneas donde se describe cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Luego entonces va el texto expositivo de los 5 párrafos de 6 a 9 líneas cada párrafo, donde dé a conocer la importancia de la comunicación no verbal en su cotidianidad. Llámese, como ya lo sabemos, 1 en la parte laboral, 2 en la parte familiar y 3 en el contexto académico. Bueno, va la matriz 1, los factores de la comunicación no verbal. Va la matriz 2, la planeación fotográfica, ¿no? La imagen de la fotonovela. Y luego, por último, las conclusiones, que deben ser en este caso 2 reflexiones, es decir, 2 conclusiones que quedaron tras realizar el ejercicio, de 2 párrafos de 6 a 9 líneas, en donde tú puedas responder estos interrogantes: ¿qué aprendió de este ejercicio? ¿Qué le gustaría profundizar para cualificarse aún más? Es decir, para saber un poco más. El archivo Word debe ser nombrado así: tarea 3, texto expositivo, nombre, apellido y número de grupo. Número de grupo. Ahí todos somos el grupo 904, pero cada uno tiene un grupo. Hay unos que son, 5 son del 414, otros 5 del 415, otros 5 del 416, otros 5 del 417, y así sucesivamente 574, porque vamos de a 5. Si ustedes se han dado cuenta, en el foro colaborativo no nos encontramos sino 5 estudiantes. Por cada foro hay 5 estudiantes, es decir, nos podemos hablar entre los 5, podemos decir, uy, oiga, fulanita de tal, cómo le quedó de bien, mire que ese texto me hizo a mí también pensar en ello o en aquello. Bueno, por eso es un foro colaborativo, no solamente es para que tú cuelgues lo tuyo y ni siquiera leas lo de tu compañero, ni es para retroalimentar. Listo, entonces ahí está. Así es como se debe presentar el trabajo final. Y
lo importante también es poder, nosotros casi en todos los computadores, mis queridos estudiantes, tenemos ese corrector, ya, y cuando está ya en rojo o en azul en algunos computadores, uno dice, ¿qué pasó? Y uno se va y cliquea, clic derecho, y entonces ahí dice, ortografía está sin tilde, y ahí se la tildan a uno, porque ortografía lleva tilde, conclusión lleva tilde, introducción lleva tilde, entonces uno, no, yo digo, oiga, pero ¿por qué tanto error de ortografía si el mismo computador nos hace el favor? Y a los que no lo tengan o no lo tengan activado, eso es sencillo y lo pueden activar y se evitan muchas cosas. Deben revisar el documento, por favor, porque por ahí algún personaje envió la guía de trabajo. Como yo les dije, mis queridos estudiantes, tengan la seguridad plena que Marlene Adriana Cruz lee lo que usted escribe. Lo lee porque es que esa es mi tarea y me encanta leer porque uno conoce a las personas mediante lo que las personas escriben. Entonces, por favor, léanse bien, lean otra vez porque a veces hay error de digitación, se comen algunas palabras, se comen letras, si es plural, por ejemplo, las interacciones comunicativas, si escriben las interacción comunicativa, no porque si tú empiezas una idea en plural, todo debe terminar en plural, porque si no se pierde la coherencia y la cohesión que la que tanto hablamos. Y las normas APA, pues que están ya establecidas. Está la rúbrica, que esa también la van a encontrar ustedes, en donde nos habla de cada ítem, cuánto da, si está completo, si me faltó esto, entonces ahí usted puede leer. O sea, aquí no porque está pequeña, simplemente es como para que la miren, pero si yo la amplío, aquí dice, primer criterio, apropiación de conceptos de los factores de la comunicación no verbal, matriz 1 y 2, fotonovela. Esto te da 30 puntos si lo tienes bien, pero te da de 15 a 30 si ta, ta, ta. Te da de 8 a 14 si ta, 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 y te da de 0 a 7 si ta, ta, ta. Es decir, si falta cosas. Entonces, para que su merced no vaya a incurrir, sino en que todos tengamos 115, la máxima nota en todo el trabajo, pues hay que leer y tomarse un poco de tiempo. Esto del Turnitin en la primera actividad, pues fue autorretrato. Aunque yo le escribí a alguno de mis estudiantes, yo viví un déjà vu. Déjà vu es como que yo sentí que ya había leído ese mismo autorretrato. Y fue en la parte inicial en donde empezó que el yin y el yang, el blanco, el negro, yo eso ya lo había leído. Y yo no me puedo quedar callada porque yo leo y a mí, en serio que lo que yo leo se me queda. Entonces yo dije, pero bueno, al menos para que él o ella, la persona que lo hizo, sepa. Es importante que si estás hablando de ti, unos se inspiraron y me contaron cosas y dijeron cosas bonitas y uno se desahoga y uno como que se siente libre, se siente vivo. Eso sirve, por eso es que se hace. Entonces, por Dios, des la oportunidad de escribir, de dejarse volar, de saber que todos tenemos esa imaginación, ese poder de la palabra, esa habilidad comunicativa que tenemos es que desarrollar. Entonces, por favor, ¿con qué voy? Hay que el Turnitin, perdón que me fui, el Turnitin va a funcionar y ese funciona para bien o para mal. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, ves un trabajo en donde el 80% dice que es coincidencialidad y tú empiezas, yo tengo una forma o tenemos una manera y ustedes también lo pueden hacer de entrar y dice, el 30% fue tomado de la página www.chat.chuchuchuchu. El otro 20% fue tomado de estos de estudios y análisis de la UNAD del año 2010. El otro 10, entonces uno dice, y no hay ni una cita textual. Quiere decir que todo es plagio. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes tengan en cuenta eso, esa herramienta del Turnitin nos autoeduca, es decir, nos da herramientas para empezar a nosotros escribir. Y si vamos a tomar algo, pues citémoslo, y ya, y no es plagio. Tú puedes citar de otras personas, pero escríbelo, referencia, o si no es plagio. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar? Entonces, aquí existen dos anexos, denominado anexo 1 y anexo 2, para el análisis de la comunicación no verbal. El texto es positivo y el otro contiene un ejemplo de fotonovela. ¿Y dónde ingresa? Por el aprendizaje, ¿cierto? Contexto aprendizaje.
Guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 2, tarea 3, análisis de la comunicación no verbal, texto expositivo. Es así. Entonces ahorita, en este espacio, yo me voy a permitir enviar, porque no quiero que nadie se vaya. Porque yo doy 10 puntos. Institucionalizado el que está en el encuentro sincrónico y yo lo vea que me firma esta situación, esta hojita que les voy a mandar o este link, porque no es una hoja, es un link que les voy a enviar ahorita mismo. Entonces su merced va a tener 10 puntos que salvaron a muchos y a otros no los necesitaron, pero yo los felicito y les digo, te dieron 10 puntos por el encuentro sincrónico, pero no los necesitamos porque tu excelencia no dejó utilizarlos. Pero hubo otros que por X o Y error, porque no participaron en el foro, pero sí en el encuentro sincrónico, entonces se veían cortos a la nota máxima. ¿Y sabes qué sucedió? Sucedió que sirvió. Esos 10 puntos les hicieron llegar a la máxima puntuación. Entonces sirvió. Entonces por eso es que yo reitero que ingresemos aquí. Voy a enviarles, les voy a enviar les voy a enviar por estos mensajitos que no los veo, que no me salen. Pantalla ya estamos, notificar, chat. O si no lo envío por acá, pero les envío a ustedes la notificación. Quiere decir eso, el link para que me queden, por favor, estudiantes inscritos a qué? Ya, acá está, control V. Ya pueden empezar a firmar su nombre claro. Al que me quiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto doy la palabra inmediatamente. Ay, esto se me abrió el del teléfono. Aquí está la mesa del comedor. Cerremos esto, ya. Entonces, el que tenga alguna pregunta, el que no, por favor, va diligenciando, mis queridos estudiantes, no se vayan a retirar sin antes, pues, hacer este diligenciamiento. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, es el momento. Si alguno quiere acotar algo, con muchísimo gusto, levanta la mano y empezamos a ceder la palabra. De lo contrario, les reitero, con muchísimo gusto, Demimer, adelante. Sí, buenas noches, tutora. Tengo una pregunta. Yo soy del curso 403 o 4003. ¿No pasa nada que diligencie la asistencia? Diligénciala, tranquilo, diligénciala, porque si estuviste, yo ubico quién es tu tutor, si yo no soy. Sí, no, usted no es la tutora de mi Bueno, curso. listo, no hay problema, listo, tranquilo. Listo, vale. Tutora, muchas gracias. Vale, con mucho gusto, Mariana. Profe, ¿será que me puede mandar la asistencia? Es que como me salí y no me aparece. Muchas gracias. Ok, ya mismo te la vuelvo a enviar, control V. Ahí va nuevamente, ¿cierto? Yo ¿Ya? le pague. Sí, señora, yo le pague. La asistencia es importante porque, pues, yo tengo aquí registrados del encuentro, les cuento, de nuestro primer encuentro, que fue el encuentro 2, tuve 22 asistentes, de los cuales a todos se les sumaron los 10 puntos. A los que no lo necesitaron por la excelencia y tenían los 115 puntos, yo les felicité. Tenías 10 puntos por encuentro sincrónico, no se necesitaron, pero continúa participando activamente. ¿Listo? Bien, Mariana, ya te resolví, ya te envié el ítem. Bien, si no es más, mis queridísimos estudiantes, agradezco mucho su valioso tiempo, el momento que me escucharon. Esta grabación también la voy a subir mañana al foro. Si alguno quiere escuchar o mirar aparte, con muchísimo gusto. ¿Listo? Listo. Bien. Profe. Sí, Mariana. Manuel. Profe, yo tengo una inquietud, sino que es que desde la semana pasada estoy tratando de descargar el texto de comunicación no verbal. Entonces me haría el favor de facilitarme este documento. Es que no sé por qué dice error. Entonces, mira, es 311-220-7115 y por WhatsApp. ¿Listo? Y ahí hablamos juntas. 311-220-7115. Lo voy a dejar acá,
7115. ¿Listo? Listo, profe, ¿Listo, muchas Manuela? gracias. Con Muchas gusto. gracias, profe. Para el que necesite, este es mi número. Pueden ustedes hablarme por WhatsApp. Mi nombre, Marlene Adriana Cruz. Marlene Adriana Cruz Riaño. ¿Listo? Acá lo vuelvo a escribir. Marlene Adriana Cruz Riaño. Con mucho gusto estoy para servirles. Mire, pregunten así les parezca que la pregunta es inadecuada, es de pronto, no sé, que uno a veces dice, ay, no, es que yo no le pregunto porque es que me parece que no, es que qué tal, no, nada, qué tal, y si no quiere hacerlo en público, me la pregunta a mí. Bien, mis queridos y mis queridas, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, que tengan muchos éxitos. Por favor, participen en el foro, eso les da también mayor fluidez, mayor todo. Gracias, Pablo, muy formal, amén para todos. Que les vaya muy bien, me firman asistencia y que tengan todos una feliz noche. Mil gracias, profe, igualmente. Bueno, Dios la bendiga. con mucho cariño, amén. Gracias. Que estén muy bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches para Gracias, todos. hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, felicidades.